Son las 8:12. La llamada supergripe se refiere a la variante K del virus de influencia AH3N2, un subtipo que está generando brotes intensos y adelantados en Europa y Estados Unidos. Hay estas versiones de que habría llegado a Ecuador. La supergripe se anticipa no representa una pandemia, pero sí una temporada de influenza más intensa y adelantada con capacidad de generar presión sobre los sistemas de salud en los distintos países. Damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega, profesor investigador de la Universidad de Cuenca. Es también candidato a vicerrector de investigación en elecciones que se realizan justamente el día de hoy en la Universidad de Cuenca. Doctor Vega, bienvenido. Quisiéramos conocer inicialmente si es que hay vestigios, efectivamente, como se señalaba en el reportaje anterior, de que esté presente ya esta variante de la influencia, la AH3N2 en Ecuador. Muy buenos días, Gustavo, y muy buenos días a quienes nos escuchan a través de esta plataforma. Sí, efectivamente se ha descrito ya el día de ayer un caso de esta nueva denominada supergripe. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta algunos factores, ¿no? Creo que la preocupación mayor que tenemos siempre es el recuerdo de la situación de COVID a nivel mundial y a nivel nacional, pero hay diferencias sustanciales entre esta gripe o esta variante de la gripe o de la variante de la influenza, una variante K del tipo A, con el COVID. Y uno es la letalidad y dos es la transmisibilidad. La letalidad del COVID, básicamente tenemos dos tipos de letalidades, de ahí obviamente recargar la importancia de la vacunación. Prevacunación, la letalidad del COVID-19 o de las variantes del COVID-19 llegaba a un 3%. Postvacunación de 0.2 a un 0.3%, es decir, esto hablando a escala global. Prevacunación hablábamos de 7 millones de muertes por COVID, a diferencia obviamente que posteriormente a lo que sucedió con la vacunación. La diferencia principal con la influenza, con el grupo A de la influenza o esta variante, es justamente una menor letalidad. Recordemos que la influenza es circulante o está presente a nivel mundial y a nivel del Ecuador desde hace muchos años, y las variantes obviamente se van dando cada vez, repitiéndose cada vez y cuando. Y la característica de esta variante es obviamente la transmisibilidad. La transmisibilidad de una enfermedad se da a través de una medida estadística, la cual se denomina R0, es decir, el número de personas que pueden estar contagiadas a partir de un caso, de un primer caso. El R0, por ejemplo, de la variante Omicron, era de un 8.3, es decir, por un caso habían 8.3 personas. El R0 de la transmisibilidad de esta variante K básicamente es de 1.2 a 1.4%, es decir, es superior a la de la influenza, pero no llega a ser tan intensa como, por ejemplo, la variante Omicron del virus. Y eso se traduce en letalidad. Como mencionaba, 7 millones de muertes por COVID, pero básicamente sí puede este tipo de virus llegar a generar mortalidad, pero un porcentaje muy, muy inferior. Anualmente se detectan a nivel mundial alrededor de 250.000, nuevos casos o nuevas muertes por influenza. Sin embargo, la letalidad de la influenza de esta variante no es superior a la del COVID y a la de las otras variantes. Lo que sí es la transmisibilidad, y eso obviamente debe desencadenar algunas medidas y encender ciertas alarmas en el sistema de salud, pese a que no estamos hablando obviamente de una mayor mortalidad, sí de una mayor transmisibilidad. Doctor Vega, muy buenos días. Pues se habla ya de una nueva campaña para combatir o prevenir nuevos y mayores casos de influenza. La pregunta quizás es si las vacunas del COVID que la gente se ha puesto y las vacunas para los distintos tipos de influenza tienen algún resultado para esta nueva variante.
Efectivamente, recordemos que esta variante o este tipo de gripe, o la denominada supergripe, es una variante de la influenza tipo A. Entonces, al tener o al ser una variante, hay una vacuna. Las vacunas para la influenza que normalmente están disponibles Ujú. a nivel nacional, tienen la posibilidad o tienen la cobertura de estas varianzas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con las vacunas? Cuando aparece una variante, obviamente la especificidad de la vacuna, la efectividad de la vacuna se reduce, pero no a cero. Es decir, nosotros fuimos testigos que la vacuna para el COVID fue diseñada para la variante alfa del COVID. Sin embargo, nos generó protección hasta la variante Omicron. De igual manera, cuando tenemos una variante A del virus de la influenza, es decir, esta variante K, va a tener, o lo que genera es que escapa ligeramente al sistema inmunitario de la vacuna, pero tiene todavía efectividad. Lo que quiere decir es que la vacunación, sobre todo a grupos vulnerables, es sumamente importante, y de ahí obviamente que reforzar la vacunación es una estrategia válida para disminuir inclusive el número de casos que se puedan presentar a nivel nacional. ¿Sería, doctor Vega, esta la principal amenaza epidemiológica para la región al momento y qué factores le estarían potenciando? Bueno, definitivamente creo que hay algunas situaciones importantes, ¿no? Puede incrementar el número de casos, y eso es lo que ha sucedido en países europeos. Recordemos que la influenza o la gripe estacional justamente tiene una mayor incidencia, un mayor número de casos de temporadas donde hace frío. Y es evidente que en países europeos, al igual que la ola de frío que soportamos en la ciudad de Cuenca y en el Austro, fue bastante intensa, lo cual disminuye la defensa y las defensas y favorece la transmisibilidad de este tipo de virus. ¿Qué personas son las que son más susceptibles de tener cuadros graves? Como decía, anualmente a nivel mundial y en nuestro país hay casos de muertes por influenza, pero los principales afectados de estos casos estarían en los extremos de la vida. Por ejemplo, niños menores de 5 años y sobre todo personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas debilitantes, razón por la cual los grupos prioritarios de vacunación son justamente aquellas personas menores de 5 años y aquellas personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas y debilitantes. Ahora, doctor Vega, ¿cuál es el tratamiento? A menudo vemos que la gente utiliza, sin acudir a un profesional de la salud, va a la botica y se compra unos antibióticos, se los toma. Como todo virus es necesario simplemente reposo, hidratarse, o se requiere, mucha gente también utiliza estos antigripales que venden, que son de venta libre en las distintas farmacias. ¿Cuáles son las recomendaciones en estos casos? Bueno, yo pensaría que hay recomendaciones, o yo diría que hay recomendaciones que parten desde la prevención y obviamente seguida del tratamiento. La primera recomendación, creo que todos tenemos todavía en la memoria las recomendaciones generales para la transmisibilidad de cualquier proceso respiratorio, como es lavado de manos, el uso de mascarillas y evitar espacios poco ventilados o aglomeraciones, y usar mascarilla en estos espacios, ¿no? Es importante, y sobre todo dentro de los procesos de transmisibilidad, si tenemos un cuadro respiratorio, si tenemos un cuadro gripal, el uso de mascarilla pues, es sumamente importante para reducir la transmisibilidad en nuestro entorno, y además de ventilar bien los espacios cuando estemos con estos procesos respiratorios. Ojo que recientemente se lanzó en el Ministerio de Salud Pública también algo que no se ha derogado, pero sí se ha vuelto más laxo, como es el uso de mascarilla en los servicios de salud, donde hay un mayor contacto con procesos respiratorios. Definitivamente, si bien obviamente la mortalidad no es mayor con este tipo de influenza, sí puede ser peligrosa en algunos casos, sobre todo en personas que tienen un sistema inmunológico deprimido. En estas Doctor personas Vega, antes de ir a con esto, sistema... hablando de las recomendaciones, ¿no se Sí. recomienda también vacunas? No, 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 sí.
Más bien, las vacunas a estas personas que tienen un sistema inmunológico deprimido, niños menores de 5 años, mayores de 5 años, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensos, cardiópatas, sí se recomienda la vacunación. Es decir, es la forma más eficiente y eficaz de prevenir Y están cuadros disponibles en el graves. país, es la vacuna que se usa para la influenza en general. Efectivamente, efectivamente. Si bien no hay una vacuna específica, como mencionaba, para la variante K, pero la vacuna que está disponible tiene una sensibilidad y una efectividad bastante alta también para la prevención de cuadros graves. Sí, continúe con lo que estaba Entonces, empezando a desarrollar. entonces mencionaba que definitivamente aquellas personas que tienen un mayor riesgo de tener una mayor gravedad en la enfermedad son justamente aquellas personas con enfermedades crónicas. De allí que es importante tener algunas recomendaciones. Siempre que presentemos un estado gripal y este vaya comenzando a generar procesos mayores, es decir, falta de aire, que se pongan morados los labios, dificultad para respirar, son signos de alarma que nos indicarían que tiene que inmediatamente acudirse a un servicio de salud, porque obviamente el proceso secundario más grave es una insuficiencia respiratoria, que como recordaremos implica la necesidad de oxígeno y obviamente una terapia para mejorar la saturación del mismo a nivel de la sangre. Es decir, son signos de alarma. La segunda cosa es que una gripe, un proceso viral, no tiene un tratamiento específico, es decir, no hay antivirales que sean específicos para este tipo de gripe, sino es más bien un manejo sintomático. Este manejo sintomático, como bien lo mencionaba Rosana, puede ser con analgésicos o con antigripales, pero preferiblemente estos analgésicos y antigripales deben ser prescritos por un médico, por un profesional de la salud, a fin de detectar cuadros que pudiesen entrañar mayor gravedad y obviamente evitar secuelas que podrían devenir de la toma de antigripales o analgésicos que se usan normalmente como un tratamiento general. La hidratación, por supuesto, es importante, y la detección y tener en mente los signos de alarma también son importantes para acudir tempranamente hacia un hospital o un servicio de salud. ¿Qué diferencia a un brote de influenza común de una situación que puede escalar a epidemia o pandemia? Bueno, hablamos de epidemia justamente cuando de este brote o de una enfermedad que tenemos de base comienza a haber un incremento del número de casos, ¿no? Si bien obviamente esta es una variante de la influenza, técnicamente esta ya estaba circulando, es decir, la influenza tipo A ya estaba circulando en nuestro medio desde hace bastante tiempo. Esta variante únicamente lo que hace es presentarse de nuevo, y eso es lo que hacen los virus, ¿no? Es decir, un sistema de defensa, digámoslo así, o de evadir el sistema inmunológico humano, es generar estas mutaciones o variaciones para escapar de la misma. ¿Cuál es la diferencia con la influenza que normalmente estábamos acostumbrados a tener cada año? La diferencia principal es la transmisibilidad, es decir, esta enfermedad tiene una transmisibilidad mucho más rápida, la posibilidad de tener un contagio mucho más rápida, incluyó dentro de su genoma, digámoslo así, una proteína que le permite una replicación más rápida a nivel del sistema respiratorio, de las vías respiratorias, es decir, la posibilidad de tener una mayor carga viral en el tracto respiratorio más alto permite una transmisibilidad más rápida. Y esto justamente es lo que ha lanzado o ha generado las alarmas, el número de casos que se van presentando con esta enfermedad a nivel de Europa, pero obviamente, como mencionaba, no es solamente el número de casos lo que ha generado el incremento del número de detenciones, pero sin embargo no ha incrementado la mortalidad en estos países. Por otra parte, doctor Vega, el pasado día viernes, la vicepresidenta de la República, María José Pinto, quien está encargada del área de la salud del Ministerio de Salud Pública, ha dispuesto un análisis urgente del estado de los hospitales, centros de salud y de los procesos de compra de medicamentos de escala nacional. Pues hay una enorme preocupación por el estado del sistema de salud en Ecuador. Y sobre esto le preguntamos si es que estamos preparados en cuanto a un sistema de vigilancia epidemiológica efectivo en el país.
Yo diría que estamos en las mismas situaciones o peores en las que estuvimos cuando nos llegó la pandemia del COVID. Creo que en vez de tener una inversión mayor, recordemos que cuando hablábamos en plena pandemia, cuando la crisis hospitalaria generaba un desbordamiento y una falta de camas en terapias intensivas, todos hablamos del reforzamiento del sistema de salud y la necesidad de reforzarlo. Pasó la pandemia, la necesidad persiste, pero el reforzamiento no ha llegado. Creo que los hospitales a partir de la pandemia también han entrado en una crisis bastante mayor. Hemos podido escuchar que en algunos hospitales emblemáticos los insumos tan básicos como guantes, hemos visto en la prensa, están escasos. Es decir, la crisis se ha ahondado, la cantidad de recursos que van hacia los hospitales ha sido anualmente reducida y evidentemente las necesidades poblacionales siguen en incremento y esto obviamente genera un desbalance en contra de la población y en contra de la salud. Una pregunta, digámoslo, técnica final, doctor Vega. ¿Qué condiciones favorecen que un virus mute hacia formas más contagiosas o más agresivas? Y existe este riesgo en el caso de el virus K de la influenza. ¿Y qué capacidades mínimas debería tener Ecuador para responder a una eventual emergencia sanitaria? Bueno, lo que hacen los virus son mutar, eso es lo que hacen normalmente los virus y son mecanismos que usan de alguna manera para irse adaptando a los mecanismos de defensa que existen contra ellos. Vacunaciones incompletas o vacunaciones parciales suelen ser uno de los principales factores que permiten estas mutaciones, pero como digo, es lo que normalmente hacen este tipo de virus, variar, mutar, y obviamente con cada mutación puede generarse una variante como esta con mayor agresividad, pero las subsecuentes mutaciones suelen ir disminuyendo en su virulencia. ¿Qué características debe tener un sistema de salud que permita obviamente tener o hacer frente a un proceso respiratorio como este y como otros futuros que habrán y que seguirán viniendo? Definitivamente uno es el diagnóstico temprano, es decir, deben estar implementados como así es unidades de triaje, pero justamente la detección con biología molecular de las variantes y la trazabilidad de los casos también es importante para ir determinando la frecuencia o el incremento de número de casos que vaya presentándose, incrementándose a nivel poblacional. La segunda cosa que debería tener es obviamente un sistema de vacunación reforzado. Entiendo que el Ministerio de Salud está en un proceso de campaña. Hemos visto obviamente este proceso de vacunación en varias instancias, pero yo creo que una de las cosas que hablando del sistema de salud, una persona que requiera hospitalización, obviamente el número de camas también va a estar igual que el que estuvo en la pandemia, es limitado y obviamente enfermedades como diabetes, hipertensión y otro tipo de enfermedades son los que van ocupando estos hospitales. No nos olvidemos que las listas de espera son consecuencia numérica de lo que está sucediendo. La población crece en 1,4% cada año, pero las camas hospitalarias no se han modificado en los últimos 20 años. Es decir, si usted tiene el mismo número de camas hospitalarias, pero la población va creciendo, evidentemente que van a ser en muchos de los casos insuficientes para la población o para las necesidades ¿Tiene usted poblacionales. una Igual con el visión número de de qué está especialistas. pasando en los hospitales de Cuenca? Esto es lo que le menciono, más o menos el número de camas que tenemos en los hospitales de Cuenca son los mismos que hemos tenido hace, Sí, hace, hace 20 pero se años. ha incrementado la demanda, los ingresos de pacientes. Por supuesto, por supuesto, si usted tiene los hospitales que teníamos, por ejemplo, en el 2000 que se inauguró el José Carrasco Arteaga, básicamente el incremento de camas en 20 años ha sido bastante pequeño, un 1%, un 2%, pero en cambio la población se ha multiplicado por 5 o por 10, entonces es evidente que las necesidades o las listas de espera van a estar allí. Yo pienso que es necesario
que el sistema público vaya teniendo obviamente un incremento de camas y de servicios hospitalarios acorde al crecimiento poblacional, al igual que un reforzamiento del sistema de atención primaria en salud. Bien. Muchísimas gracias por habernos atendido, doctor Vega. Muchas gracias a usted por el espacio. Declaraciones del doctor Bernardo Vega, profesor investigador de la Universidad de Cuenca, candidato a vicerrector de investigación en las elecciones que se realizan hoy en esta universidad.